otra vez pondremos la pantalla. Ya, en esto. Ahora se ve la segunda diapositiva. ¿Se ve el video? Está en la cuarta diapositiva para mí, doctor. No se ve el video, doctor. ¿Se ve o no se ve? ¿Ah? El video no se ve, doctor. ¿Por qué será? Doctor, tal vez debería cambiar la configuración desde Meet a compartir su pantalla y no solo la ventana de la presentación de PowerPoint. Tal vez eso es, doctor. Ah, ya, perfecto. A ver, intentaremos. A ver. A ver. Otra vez. Hago ¿qué quieres que haga? ¿La pantalla? Perdón, a ver, Sí, nuevamente. doctor, pone a presentar ahora y pone Ya, la opción de toda tu pantalla, que es la primera que le aparece en la parte superior, toda su pantalla. ya, perfecto. Pero no da, que dice, no completa. Ojalá. Ahí está. Ya. Entonces, al escoger una ventana, Ahora sería sí. que presente primero. Ahora sí se ve toda la Ahora sí, pantalla. doctor. Sí, doctor, se puede ver toda su pantalla. Ya, a ver, muy bien. A ver. ¿Ahora se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Ahora sí se vio? Sí, doctor. Sí, doctor. Siempre yo presento los videos completos con todo lo que hablan, porque por respeto, ¿no? Al que ha hecho el video, me parece muy bueno esto. Y en general, si se dan cuenta, es lo que tienen que hacer. Los primeros auxilios es el auxilio inmediato que se debe de hacer. Es una definición. Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza una persona en el lugar del evento, ¿sí? Y con material prácticamente improvisado, porque ustedes no van a estar en ese momento como lo tienen, digamos, como dice la TLS, con AMBU, con intubación, etcétera, no lo van a tener, excepto si son parte de un servicio de ambulancias, que son los que primero llegan, ¿no? Pero en general no es así, ¿no? Hasta llegar a equipo especial, que en realidad sí, eso es ya las ambulancias, ¿no? ¿Qué es una urgencia? Se define a cualquier situación que en opinión del enfermo, los parientes, otras personas, la responsabilidad de llevarlo al hospital requiere intervención médica inmediata. Eso es una urgencia, ¿sí? En cambio, la emergencia es una emergencia, es una situación de muerte potencial. Siempre hay que tener una idea de los dos elementos.
¿sí? Una cosa es la urgencia y otra cosa es la emergencia, ¿ya? Generalmente, un procedimiento de emergencia como tal eh, puede ser tratado de otros elementos, ¿ya? Primeros auxilios emergentes en emergencia y los primeros auxilios no emergentes. ¿A qué se refiere esto? Los emergentes son a los existentes peligro vital para la vida del accidentado. Estas son una parada cardíaca respiratoria, asfixia, shock, hemorragias importantes o envenenamientos graves, porque no olviden que ustedes como médicos van a tener pacientes, por ejemplo, en el lado de Chapar, en el lado del campo, usan mucho pesticida y se envenenan. ¿Sí? Entonces, o picaduras de ciertos animales, hasta de víboras, arañas, etcétera, que ustedes tendrán que ir viendo como primeros auxilios que realizar. Primeros auxilios de emergencia, a los que no existe dicho peligro, por ejemplo, la fractura de un brazo, el dolor abdominal, ¿sí? Esos no son emergentes. Significa que podemos todavía hacerlo con calma, en cambio el otro no. Y los principios básicos de los primeros auxilios básicamente son proteger, ¿sí? En, en primer lugar, a uno mismo y después a la víctima. No olviden, hoy en día, con tanta patología anormal, empezando de la tuberculosis, a veces uno se pone en riesgo de contagio, ¿no? O pacientes con VIH. En nuestro caso ahora, fíjese que estamos con tanto COVID, hasta nosotros ya nos da miedo reanimar pacientes sin tener cuidado, ¿no? Entonces, y por supuesto la víctima, ¿no? Hay que proteger a la víctima. Podemos evitar nuevos accidentes si señalizamos el lugar del accidente. Es importante eso, donde, digamos, si hay una persona caída en el asfalto, lo tendrán que señalizar, parar el tráfico, etcétera, para que no venga un auto y se los lleve a todos, al socorrista y al paciente, ¿no? Es importante entender esa parte. Solo si hay peligro para el accidentado se le desplazará manteniendo recto el eje cabeza, cuello, tronco, ¿sí? ¿Qué significa? Que si está en plena calle y estamos viendo, por ejemplo, una avenida muy, como, por ejemplo, a ver, la avenida Blanco Galindo, a la mitad de la calle, no es ideal movilizar ningún paciente mientras no tengas los medios como para hacer eso. Pero si hay un peligro inminente de lesión, sí se puede hacer, pero teniendo en cuenta y evitando movimientos inadecuados y siempre en bloque, ¿no? Avisar, es decir, dar el aviso del accidente. El número está aparentemente de los heridos, el número, estado de heridos, si existen factores que pueden agravar el accidente, el lugar exacto donde se ha producido el accidente, saber que de la información que nosotros demos sea lo más fidedigna posible, a defender tanto la cantidad como la calidad de medios humanos y materiales que allí nos llegue. Es importante, porque si tú dices hay un accidente de una flota, entonces los rescatistas van a ir seguramente muchos, ¿verdad? Pero si tú dices hay un accidente de un ciclista, basta con que llegue uno. Es importante esas pequeñas cosas que no parecieran importantes en primeros auxilios. Y los principios básicos es socorrer, otro, es el socorrer. Esta es la finalidad principal de los primeros auxilios. ¿Sí? Para hacerlo correctamente, previamente hace falta realizar una evaluación del herido. Lo que hemos visto en el primer video, ¿verdad? Primero es el famoso ABC. Ahí se acabó. Hay muchos cambios en el ABC. Ahora han hablado seguramente con ATLS que incluso han cambiado el sistema de manejo de modificaciones del ABC, ¿no? Pero en general son elementos que están presentes, ¿sí? Vía aérea, respiración y circulación, por supuesto, ¿sí? Es importante hacer un seguimiento de esos elementos, ¿sí? Como han visto, lo primero que ha hecho el señorcito es ver la vía aérea. Luego ha revisado con la inspección, ¿sí? Ver, oír y sentir, ver si está ventilando. Es importante ver eso, porque a veces uno empieza una maniobra de resucitación viendo que el paciente está respirando y más bien puede provocar lesiones en vez
de mejorar al paciente. ¿Sí? Los principios generales son estar tranquilo, ¿sí? Para actuar rápidamente, ¿ya? Hacer una composición del lugar, o sea, cómo se ha lesionado, de dónde se ha caído, cómo se ha hecho el paciente. Mover al herido con gran precaución cuando tengas ayuda, porque si no tienes ayuda, no lo hagas, porque está sabido y ustedes han leído les ha explicado el doctor Grajera, en general, el movimiento tiene que ser en bloque, porque al moverlos solo una persona a veces puede producir más daño. Eso estamos hablando en accidentes. Pero si fuera, por ejemplo, un infarto miocardio en el cual no ha habido caída, nada, sí lo puedes mover porque no hay una lesión importante. ¿Sí? Si tienes un paciente con un síndrome convulsivo, una crisis convulsiva, que ya ha cedido, sí lo puedes mover, porque no hay una lesión o traumática evidente, ¿sí? Entonces, es bastante diferente en los primeros auxilios en trauma y en paciente de otra etiología o índole, ¿sí? Mantener el herido caliente siempre es algo que hay que tomar en cuenta, ¿sí? No dar jamás de beber a una persona inconsciente. Otra cosa que a veces uno o la gente especialmente dice, ¿sabe qué? Hay que darle agüita, agüita, aire, aire. Dice, no, le empiezan a ventilar y le dan agua. No deben hacerlo. Tranquilizar a la víctima, por supuesto. Cuando uno tiene un accidente o tiene una patología aguda, el paciente está estresado, entonces hay que tratar de ayudarlo en ese aspecto. No dejar nunca solo al accidentado. Eso es una prioridad porque el momento que tú empieces a hacer una reanimación o rescate, es tu responsabilidad mantener el control de la asistencia. ¿Sí? Si tú eres médico, peor todavía, ¿no? La valoración del estado del accidente, hay una valoración primaria y hay una valoración secundaria. Por supuesto, en la primaria es el ABC, eso es característico en primeros auxilios. La valoración secundaria generalmente es como el ATLS, es igualito. El ATLS lo que hace es revisión primaria, acabas con los accesorios de revisión primaria y vuelves. Cada vez que completas una de las líneas y haces C, vuelves A, vuelves a C. Todo es un círculo que va reevaluando todo el tiempo los diferentes parámetros de la evaluación, ¿sí? Bueno, la evaluación primaria es vía aérea, respiración y circulación, ¿sí? Y la evaluación secundaria, como se ha dicho, consiste en la valoración del estado del accidentado de pies a cabeza. Eso significa una evaluación como si fuera la evaluación secundaria en ATLS, pero un poco más minuciosa, ya por un personal que conoce, como ustedes, ya cuasi médicos, entonces pueden hacer esto en cualquier momento, ¿sí? Y Array es vía aérea, ¿sí? La vía aérea, cuando tú no tienes ningún elemento, hay muchas formas. El mismo ATLS te lo enseña, ¿sí? Vía respiratoria y generalmente en vía aérea hay maniobras, ¿verdad? Mecánicas, hay maniobras que normalmente pueden ser como la hiperextensión del cuello, la proyección anterior de la mandíbula, etcétera, que te ayudan bastante, ¿ya? No olviden, pero que esto de la proyección y la hiperextensión del cuello, hay un paciente politraumatizado está proscrito, porque puede tener una lesión cervical y en general no deberías hacerlo, pero si es un paciente, como se había dicho, ¿no? Después de haber tenido un ahogamiento o una cosa, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Eso depende del cuadro clínico. Y la respiración, por supuesto, siempre es ver, ¿sí? Sentir y ver, sentir y escuchar. Son tres elementos que hay que ir viendo. Hay que escuchar el murmullo si es que se puede, porque a veces con tanta bulla dentro del accidente hay gente que está gritando, es muy difícil. Tal vez lo que mejor puedes hacer es mirar la expansión torácica, ¿sí? O sentir la misma con las manos. Bueno, hay diferentes elementos dentro de vía aérea, los ahogados, ¿no? Los ahogados secos, los ahogados húmedos que ustedes ya han hablado un poco seguramente en el ATLS.
Se producen espasmos de la glotis por laringoespasmo, ¿sí? Porque lo que el agua no llega al interior del árbol bronquial también se denomina ahogamiento blanco por el aspecto pálido de la víctima. En realidad son todos elementos que producen un espasmo de la glotis. En caso de hablar de agua, la glotis se espasma, toda la vía aérea superior, y no deja entrar aire. Entonces, los pacientes se asfixian por broncoespasmo, mucho por laringoespasmo. Entonces. Y el húmedo es donde cuando ya entra básicamente líquido dentro lo que significa el árbol bronquial pulmonar, ¿sí? Generalmente hay una fase inicial del laringoespasmo igual, pero los estímulos de hipoxia y la hipercapnia en el centro respiratorio de la inspiración se denominan ahogamiento azul o representa auténtico cuadro de asfixia por inmersión. Eso es porque el líquido ingresó al pulmón. Son dos elementos que hay que entender y hay que, en ambos hay que ver qué hacer, ¿no? Son dos cosas que hay que ir viendo. La valoración de soportes de estabilización, sacar del medio acuático, permanecer la vía aérea, iniciar ventilación, oxigenación, el RCP siempre, o el PCR, depende mucho del libro que lean o de la tele se te dice RCP, ¿no? Monitorización, electrocardiograma, control de segmentos cervicales y cuidar la hipotermia. Bueno, ustedes como personal transeúnte pueden hacer cualquiera de estas cosas, excepto la monitorización del electrocardiograma, ¿verdad? Porque no tienen un electrocardiograma o un monitor en el lugar del evento. Entonces, pero la hipotermia sí la pueden controlar, el control del segmento cervical, por supuesto. Se puede hacer un collar improvisado de ropa, ¿sí? Iniciar el RCP se puede también. Siempre hay que tener cuidado con la RCP cuando son personas desconocidas, ¿no? Porque el rescatista puede tener problemas de contagios de enfermedades que pueden ser por vía aérea, ¿no? La penalización de la vía aérea, ya habíamos hablado, son muchas, ustedes saben, pero lo que más importa es esto de la base de la lengua. Casi siempre es la causa más importante que hay que evitar de asfixia, ¿no? Obstrucción de la vía aérea, bueno, verificación de la vía aérea siempre, la apertura de la boca. Ahora, esto que están viendo en esta imagen, que es retirar cuerpos extraños con el dedo pulgar y el dedo índice, es bien complicado, les comentaré. A veces, si el paciente está inconsciente, puede ser, pero si todavía está consciente, hay un reflejo deglutorio, ¿verdad? Y de náusea. Y no olviden que la musculatura que produce la masticación a veces es mucho más fuerte que la fuerza de tu mano. Entonces puede haber accidentes al tratar de hacer eso. En general siempre tienes que tener el cuidado de poner un elemento que evite que se cierre la, la mandíbula y aprisione tus dedos. Eso es lo primero. ¿Se acuerdan que decíamos que en el primer slide que hay que proteger a la víctima, pero también al auxiliador, ¿no? No por ahí el auxiliador queda sin dedos en vez de arreglar algo, ¿verdad? Sí es importante, se puede hacer esto, especialmente en niños. Siempre hay que tener cuidado de proteger eso. Puedes poner un pañuelo, madera no tanto porque es muy dura, pero puedes poner alguna cosa ahí en la arcada de la mandíbula para poder introducir tus dedos como lo están viendo en la diapositiva, ¿sí? Pero no deja de ser un riesgo si es que tú ves que no ha sido ningún elemento de obstrucción, no estaba comiendo, nada, etcétera, entonces no tienes por qué estar haciendo este procedimiento. Otro elemento cuando hay obstrucción de la vía aérea es la maniobra de Heimlich. Es una maniobra muy usada, ustedes ven en la televisión, etcétera, siempre lo están usando. Es una maniobra salva la vida, ¿sí? Hay diferentes formas de hacerlo en niños, en mayores, ¿sí?
en niños generalmente con palmadas. ¿Ven mi cursor, verdad? ¿Se ve mi cursor? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Ya, entonces las palmadas en la espalda ayudan bastante. En niños puede hacerse esto, que es una maniobra de Heimlich en niños, pero es más complicado. Y es la Heimlich normal que se debería hacer tanto en niños mayores como en adultos, ¿ya? Y esto que están viendo ustedes es en menores, ¿verdad? Tengo un video, les voy a mostrar ahorita, de ambos elementos. Y siempre, no todo el tiempo el paciente va a estar consciente después de una obstrucción de cualquier elemento. Generalmente esto ocurre cuando estás comiendo o los niños, especialmente cuando están jugando con algún elemento, un juguete, por eso está prohibido los juguetes menos de 2 centímetros, y aquí en Bolivia normalmente lo compran, entonces a veces se trancan porque se lo tragan, ¿no? Hay el de pie, que es la forma correcta de poner la mano una sobre otra, ¿sí? Y así una compresión lo más fuerte posible. Hay que intentar que la primera compresión sea la mejor. ¿Por qué? Porque la idea de la maniobra de Heimlich es comprimir todo el aire que está en el estómago y aumentar la presión intraabdominal de tal manera que el contenido, ya sea aéreo o gástrico, del estómago pueda salir hacia arriba, ¿sí? Bastante complicado, pero eso es lo que se hace. Y el otro, el de decúbito, que es la misma manera, es como hacer un masaje cardíaco, pero por debajo de la parrilla costal y con mucha fuerza, ¿sí? Este es un video que les voy a mostrar, es de Web Consult. Es una empresa que se dedica a hacer videos. Entonces, a ver, vean, esta es la maniobra de Heimlich que ellos representan. Ante un atragantamiento, lo primero que debemos hacer es animar a toser a la víctima, extraer con cuidado el objeto extraño con los dedos índice y pulgar, o ayudarle a expulsarlo golpeándole con la mano abierta en la espalda con movimientos de abajo hacia arriba. En caso de obstrucción total, cuando la persona no emite ningún sonido pero sigue consciente, procederemos entonces a la maniobra de Heimlich. Fíjense la característica de la mano, cómo se tiene que colocar. Eso es importante, esa maniobra. Y ya les he dicho, la primera es la más importante, porque todo el contenido, la segunda ya tiene un menor porcentaje de, de- de éxito. La primera es la que más En se el caso tiene de que lograr. encontrarnos solos y sufrir un ahogamiento por objetos que nos obstruyan la vía respiratoria, se puede utilizar la maniobra de Heimlich en uno mismo, clavando el peso del cuerpo en el respaldo de una silla u otro objeto a la altura de la base del tórax. De esta forma, la presión dentro del pecho es incrementada rápidamente, forzando al objeto a salir fuera de la tráquea. Bueno, como han visto, igual te dicen ¿qué se llama que hagas, trates de sacar la obstrucción con los dedos, ¿no? Complicadito, pero es lo que te dicen, pero siempre traten de poner en la arcada un elemento que si se da la boca, si era un trismus el paciente por la hipoxia, no aprisione sus dedos. Y la forma de hacer el Heimlich es muy sencilla. Han visto que no hay ningún problema. Ahora, esta otra de cuando estás solo, sí, es muy buena, un método que te puede salvar la vida si es que tú sabes hacerlo bien. Como les he dicho, la primera compresión es la más importante. Esa es la que va casi en un 90% puede desobstruir la vía aérea. ¿Ya? Breathing, bueno, la respiración espontánea. Bueno. Es muy importante el ver, el escuchar y el sentir, ¿sí? Aquí, como ve, lo que está haciendo es ver si se expande el tórax. Aquí tiene le está diciendo que le está hablando para que ver si escucha, pero generalmente lo que se hace es escuchar. Se está escuchando, se está viendo y se está sintiendo.
¿sí? Realmente siente si está viendo la vaporización por la ventilación. La hiperextensión del cuello ya les había avisado que es un elemento que se puede usar en primeros auxilios dependiendo del caso. Si es un accidentado, por supuesto, la posibilidad de hacer esto es mínima y generalmente lo que se hace es una proyección anterior del cuello más que una hiperextensión. ¿Sí? La ventilación, este método de ventilación con la hiperextensión y la proyección y tapar la nariz y introducir aire por la boca sigue siendo una forma de poder hacer la ventilación. Hoy en día siempre hay que tener cuidado del contagio, ¿verdad? Entonces, a veces si tú tienes la necesidad imperiosa de hacer esto, interponer algún elemento entre la boca del paciente y el del resucitador. ¿Sí? Un trozo de tela o un pañuelo, etcétera, que no va a disminuir en gran manera lo que tú metas en aire, pero va a ayudar. ¿Bien? Esto, como ven, aquí está esta imagen que les estaba mostrando. Aquí está un pañuelo y el señor está haciendo lo correcto. Con la mano derecha está hiperextendiendo, con la mano izquierda está apoyando la cabeza y cerrando la nariz. Y de esa manera ventila. ¿Sí? Y circulación. Bueno, es importante. Esto existe en latidos cardíacos, ausencia de grandes. Es re importante saber la posición de dónde debes de buscar un pulso, ¿verdad? Generalmente el pulso carotídeo y el femoral son los más identificados. Les voy a comentar que cuando uno está en estado de estrés, a veces ni siquiera tu pulso carotídeo puedes tú tocarlo, estando bien. Imagínense un paciente que está descompensado. Siempre es importante en uno mismo buscar estos pulsos porque de esa manera cuando tengas que buscar en un paciente lo vas a saber ubicar adecuadamente. ¿Sí? Estos son básicamente el humeral, el carotidio, el axilar, el femoral, el popliteo, el pedio, el tibial posterior, el cubital y el radial. ¿Sí? Generalmente cuando un paciente está en shock, el último en perderse casi siempre es el carotidio. Entonces, la mayoría de las personas lo que hacen es ir y buscar el carotidio, ¿sí? Eh, Hay formas de poder hacer, siempre no es solamente tratar de ubicar con un solo dedo, si se acuerdan, ustedes lo que hacen es palpar con el dedo o anular la parte inferior y con el índice recién tocas el, la arteria, el latido, ¿no? Sí, es muy importante entender esto. ¿Ya? Bueno, eso ustedes ya lo saben porque a esta altura ya saben dónde buscar estos pulsos. Ahora, tomar los pulsos sigue teniendo su complejidad, porque no es lo mismo tomar un pulso de una persona flaquita que un gordito, ¿verdad? Y peor, si es gordito y con cuello corto, ni siquiera moviendo el cuello no lo ubica a la carótida. Entonces, siempre hay que entrenar sin lograr buscar. ¿Sí? Los controles de hemorragia. En primeros auxilios, lo primero que te enseñan en control de hemorragia es siempre que el elemento que sangra es compresión directa. ¿Sí? Más del 80% de todas las heridas que ustedes vean la van a poder controlar con una compresión directa digital. ¿Sí? O pueden interponer gasas, lo que sea, pero lo pueden parar. Y esta maniobra, que es básicamente elevar la mano sobre el corazón, es como cualquier elemento hídrico, ¿no? Eh, Tarda más en subir, entonces de la presión baja y de esta manera evita el sangrado. Entonces es una buena maniobra que se debería hacer. ¿Sí? Esto de levantar las extremidades, pacientes que se choquean, se caen, ya sea por hipoglicemia o porque han tenido una lipotimia, etcétera. Entonces, para mejorar la circulación, entonces hay que disminuir la circulación periférica. Entonces, una buena manera de que aumentes tu volemia es levantando las extremidades para mejorar la irrigación cerebral, que es la que en realidad más importa en esos momentos de hipotensión. La zona cardíaca ustedes la saben, son donde se encuentra, y esto es importante porque masaje cardíaco.
El masaje cardíaco se ha explicado en demasía el doctor Rajeda respecto al masaje cardíaco. Siempre es con dos manos, sin producir, torcerse los codos. Lo vamos a tratar de, cuando hablamos de circulación un poco, de ampliarlo, ¿ya? Pero en general, lo más importante es que todo tu peso tiene que estar yendo sobre el masaje. Hay mucha controversia y además de controversia hay muchos cambios en lo que significa el masaje cardíaco. Antes cuando eras solito hacías 3-1, y después cambió cuando eras 2-1-5, etcétera, ¿sí? Pero hoy en día se dice que el masaje cardíaco tiene que ser continuo. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios de fisiopatología que el corazón, aunque le hagas muy rápido, puede producir salida de sangre, entonces de esa manera un flujo un poquito más continuo. Entonces puedes hacerla con bastante frecuencia, dependiendo, no olviden que el masaje cardíaco es extenuante para el reanimador. Normalmente una reanimación cardiopulmonar en un centro hospitalario participan entre 3 y 4 personas que se van rotando el masaje cardíaco porque te cansas. Y importante que el codo no se doble, ¿sí? Eso es lo más importante en un masaje cardíaco para que sea efectivo, ¿sí? Esta es la imagen característica de un adecuado masaje cardíaco. Siempre el paciente horizontal, manos adecuadamente colocadas como de este señor y generalmente la presión es con todo tu cuerpo, no es con la fuerza de tus codos ni bíceps, ¿sí? A veces las camillas son altas y el reanimador está abajo y lo que hace es hacer un efecto de muelle, que eso no es funcional ni bien usado. Entonces hay que tratar de evitar ese defecto y hay que tratar de mantener los codos y ponerse encima del paciente. Por eso alguna vez han debido ver en alguna película que el enfermero se sube sobre la camilla y sobre el paciente se monta y empieza la... Esa es una buena acción cuando tu camilla es muy grande o está en movimiento, ¿no? Bueno, esto es lo que te comentaba, el masaje de una sola persona, ¿verdad? 2-5, 2-15. Bueno, lo más importante es intentar siempre hacer dependiendo de cómo tú estás manejando al paciente. Si tú te sientes cansado, puedes hacer 2-15. Puedes, si estás con mejor fuerza, puedes ser 1-5, 1-10. Claro. Pero en general, todavía se mantiene el 2-15 en primeros auxilios. ¿Sí? Esto les voy a mostrar este videito que es de una, de una reanimación con el EA. Ya les ha explicado el EA el doctor Orágena, que es un sistema de reanimación inteligente en pacientes y cualquier persona lo puede usar. Solo es colocar adecuadamente las placas del instrumento. Desalojen el autobús, por favor, quédese aquí conmigo. ¿Algún sanitario? ¿Algún enfermero? Oiga, oiga. ¿Está usted bien? Oiga, oiga, oiga. ¿Está usted bien? No respira, llama al 061. Lo que ha hecho es ver, escuchar y sentir. Eso es lo que ha hecho la señora. Ahora está haciendo... Han visto 30 presiones y 2 ventilaciones. Otra forma de Estoy haciendo una realizar. reanimación cardiopulmonar. Tráeme el desfibrilador que está al alto del volante. Sigue las instrucciones. Ese es el EA. El, Pulsa el botón. ¿Se están fijando cómo está haciendo el masaje cardíaco? Es re importante ese video de cómo hacerlo adecuadamente.
presiones. ¿Está moviendo? Para, se mueve, para. Oiga, ¿se encuentra bien? Oiga. Respira. Vamos a ponerlo en posición de seguridad. Hola, échase para allá. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Pues el hombre se ha caído, se ha ¿Pasa un desmayado, accidente conmigo? ha perdido el conocimiento y no respiraba. Le habéis puesto el dedo, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Sí, ¿Le habéis dado una descarga? sí, le hemos dado una descarga. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, mira, está bien, ¿vale? Parece que está estable, ¿eh? Muchas gracias por tu actuación. Yo creo que la has podido salvar la vida. Bueno, es importante en ese video lo que han visto ustedes en muchos lugares, en los equipos de reanimación de primeros auxilios, incluyendo el DEA, existen. En nuestro medio ni nuestras ambulancias tienen en ocasiones el DEA, ni desfibrilador, entonces bastante complicado para nosotros. Pero sí, ustedes tienen que saber que el DEA lo que hace es censa y ejecuta órdenes ya establecidas. Entonces, si ve una fibrilación, directamente desfibrila. Entonces, es bastante bueno, especialmente para personas que no tienen ninguna idea de cómo hacer una desfibrilación. A veces, en un paciente infartado, lo único que tal vez les sabe de una fibrilación ventricular es una desfibrilación como tal. ¿Sí? Bueno. Eh, y lo que me gustaba ver en este video es la forma donde la señora hacía el masaje cardíaco. Esa es la adecuada forma. Se han dado cuenta que no dobla los codos, con todo el cuerpo aumenta la presión y como decía, ¿no? 25 centímetros. A veces es bien complicado en la vida real hacer eso, pero con todo tu peso sí lo puedes hacer, ¿sí? No es lo mismo que una señorita de 50 kilos haga la reanimación que un muchacho de 80 kilos, ¿eh? Generalmente hay que tener cuidado también con las lesiones que uno le puede producir al paciente en los momentos de reanimación porque pueden fracturar costillas, traumas de elementos intratorácicos, sí hay que tener cuidado. Bueno, estos son los equipos de primeros auxilios, ¿no? Los antisépticos que normalmente deben tener, materiales de curación, instrumentos que deben tener, medicamentos, ¿sí? Eh, Esto es lo que normalmente debería haber, ¿ya? Dentro de lo que significa. Aquí ven los collares cervicales, que es re importante, pero cuando hablamos de, ¿qué se llama de primeros auxilios, a veces no tenemos los collares cervicales. Entonces, una buena forma es poner un elemento, puedes poner dos bolsas de arena a ambos lados, o puedes, lo más fácil, agarras una toalla, la doblas y le pones en círculo sobre el cuello y generalmente lo puedes fijar en todas partes hay scotch, obviamente la cinta de embalaje, que es el elemento más importante que los de primeros auxilios tienen. Se van a dar cuenta por qué. En inmovilizaciones, bueno, hay diferentes formas de inmovilización, ¿verdad? Si tienes, siempre se inmoviliza las dos articulaciones del hueso que está en el extremo del hueso que está afectado, ¿sí? Si tienes, por ejemplo, esta fractura en antebrazo, generalmente la articulación de la muñeca y la del codo deberías inmovilizar, ¿sí? Si es tu húmero, tienes que hacer estos belpo, que son frecuentemente usados. Si es clavícula, un vendaje en cruz en la parte posterior se puede usar, etcétera, ¿sí? ¿Y cómo inmovilizar? Bueno, en el lugar de la lesión, ¿no? Donde se produce el incidente, a veces no hay materiales, ¿sí? Puedes usar el miembro por fuera de la extremidad inferior, puedes usar la otra extremidad que está sana para poder inmovilizar. Siempre traten de acolchonar lo mejor posible porque las lesiones por compresión también son delicadas, ¿sí? Como por ejemplo en esta inmovilización de dedos que ustedes ven, usa el otro dedo para poder inmovilizar, ¿sí? Y hoy en día ustedes tienen que saber que hay el famoso cartón, ¿no ven?
El cartón es un elemento que nosotros desde internos, cuando no teníamos todavía ni globos de insuflación ni elementos de extricación adecuadas para inmovilizaciones de emergencia, usábamos, ¿sí? Y lo que se hace es mojar el cartón, y luego de mojar el cartón le pones una venda o la que tengas ahí, un pedazo de tela, etcétera, lo fijas y listo. Cuando se seca, está mejor que yeso ese cartón. Y te sirve temporalmente y en ninguna parte del mundo te van a criticar por hacer lo que debes hacer como primeros auxilios. ¿Sí? Las inmovilizaciones de las extremidades, como ven, así, de esta manera, este es, cuando hay fracturas de clavícula especialmente, se puede hacer eso. O los famosos Belpo, que inmovilizan hombro, codo y antebrazo, ¿no? Y movilizaciones que pueden realizarse como en esta imagen, ¿sí? Del antebrazo cuando uno tiene lesiones. Bueno, hay movilizaciones, hay mucho, ¿verdad? Hay que hablar, pero es importante en primeros auxilios usar lo que tú tienes a mano. Sí. Como ven, aquí está la imagen de lo que les comentaba del cartón. En este caso, el cartón está en seco. A veces les comentaré que duele más ponerle seco. Humedézcanlo, van a ver cómo les va a ir bien. Y póngale, como les he dicho, el elemento que invento mejor hecho para un primer socio es el scotch. Te sirve para inmovilizar, te sirve para fijar, etc. ¿Sí? Las quemaduras, bueno, ya he hablado de quemaduras respecto, esto va a ser un repaso a grandes rasgos. Sí es importante las quemaduras, especialmente quemaduras por calor, que es lo que más frecuentemente pasa, generalmente quemaduras por gas, aceites, etcétera, ¿no? Por químicos y eléctricos, ¿no? Bueno, estos ya vamos a empezar por encima, porque ustedes lo conocen, lo han hablado en, en la TLC, y son los esquemas de LUM para categorizar ¿qué se llama de quemadura de los pacientes, ¿no? Y también la profundidad, hay muchas que se llama clasificaciones, una de estas es de primer grado, segundo grado y tercer grado. También hay esta otra que generalmente clasifica a las lesiones en cinco, ¿sí? Pero en realidad casi es lo mismo. También es el con de Smith, tiene esto, eritema superficial, profundo, etcétera, tercer grado. El Benign es del grupo A, B y D, que es lo que más están usando últimamente los que manejan quemaduras, ¿no? El tipo AB es el tipo B, ¿sí? Y las quemaduras por inhalación. Bueno, quemaduras por inhalación, no olviden que es una indicación de internación cuando tú tienes esto, ¿sí? En cambio, el otro tiene diferentes connotaciones para la internación dependiendo de la superficie y de la profundidad de la quemadura. Si tienes todos estos elementos como las quemaduras de la faringe, hollín, estridor, ronquera, obstrucción vía aérea, carboximoglobina es muy difícil que lo tengas en un lugar de, pues el perro te lo dice, y confinamiento en incendio en un área cerrada, cejas quemadas, tos, sibilancias, crépitos, etc. Dependiendo si es sibilancia, ronquera o estridor, estamos hablando de lesiones en vía aérea superior, en vía aérea en bronquios principales o incluso llegando a bronquios distales, ¿no? Generalmente hay que tener mucho cuidado porque las lesiones por quemadura por inhalación a la larga requieren terapia, ¿no? Las químicas, ustedes ya lo conocen, ácidos, álcalis, tal vez lo que siempre hay que tener mucho cuidado. Una cosa son los ácidos y álcalis en líquido y otra cosa son los ácidos y álcalis en polvo o en sólido. Siempre cuando tenga una quemadura por ácidos en polvo, no le echen nada hasta no limpiar lo más que puedan de maneras físicas. Eso, por ejemplo, tenía un paciente de CEMAPA que usa hipoclorito de sodio. Y el muchacho le cayó un montón de hipoclorito de sodio porque estaba mandando para la potabilización del agua en Semapa y se le cayó en la cabeza, en la cara y le empezó a picar
Todos los muchachos, lo primero que fueron, lo llevaron a la ducha y lo metieron a la ducha. Entonces, el cambio provocó mayor quemadura. Entonces, es importante entender que cuando son elementos sólidos en polvo especialmente, hay que tratar de liberar. Ahora, si son ácidos en líquidos, sí hay que tratar de liberar lo más posible con gran cantidad de líquido especialmente. Eléctricas, las quemaduras graves, sí, producen radioinsuficiencia renal, monitoreo, electrocardiograma, diuresis, tratamiento de arritmia. Lo más importante es que ese paciente, si está vivo, puede tener arritmias. Entonces, hay que ir controlando frecuentemente si no hace un paro cardíaco, ¿no? La rhabdomiolisis, por supuesto, pero es un más manejo hospitalario igual que la insuficiencia. El monitoreo generalmente lo vas a hacer en hospital. Entonces, ¿qué haces normalmente en quemaduras eléctricas? Primero, retirarlo del foco que ha provocado la quemadura, ¿verdad? A veces la gente va y agarra a los que están siendo electrocutados como tal, y ellos más se hacen patear, especialmente cuando hablamos de alta tensión. La alta tensión es un elemento que hay que tener mucho cuidado. Realmente los albañilcitos son los que más sufren estas lesiones porque no olviden que tiene un electroimán la alta tensión. Y a veces ellos usan reglas para hacer lisas las paredes con fierro. Entonces, de esa manera, sin querer queriendo, ellos pueden ser electrocutados. Siempre hay que quitar la fuente eléctrica, ¿no? Si se está electrocutando a alguien en tu casa, hay que apagar toda la corriente del switch principal antes de tratar de rescatar a la víctima. Esa es una prioridad, ¿sí? Y por supuesto, manejar las primeras auxilios en los pacientes. Significa vía aérea, respiración, si está circulando, etcétera, hasta que llegue el rescatista y pueda llevárselo a un hospital donde van a manejar ustedes como indica el ATLS, ¿no? Las lesiones por frío, felizmente no hay mucho. El sabañón es el que más tal vez vayan viendo, porque ese es que hay una quemación como si fuera una quemadura de primer grado a segundo grado, donde hay ampollitas, ¿no? Sí, el RFI, esto también ya han hablado en lo que significa ATLS y es una redundancia, pero es bueno conocerlo. Y las lesiones por congelación, ¿no? Dependiendo del grado. Bueno, esto también es un recordatorio de ustedes, que ustedes lo han visto en la televisión, son las soluciones parenterales que usan. Hoy en día ha cambiado mucho, mucho lo que significa ¿qué se llama en reanimación. Y vamos a hablarlo mejor cuando hablemos de, de choque, ¿no? En circulación. Sí se cambió, pero se mantiene todavía la forma de Parkland y se mantiene todavía las otras fórmulas en niños. ¿Sí? Moore y Brook generalmente es lo que más, el Brook modificado es lo que más estamos usando en niños. ¿Sí? Esto siempre es bueno que ustedes lo tengan y lo conozcan. El Parkland todavía sigue siendo un elemento que incluso están cambiando a veces a 2 ml, 4 ml. Depende mucho del criterio del libro de sostenibilidad. Generalmente en ATLS a veces cambian de un año a otro y vuelven a cambiar. El árbol de decisiones en un primer auxilio la valoración inicial va a depender mucho, ¿sí? Si hay respuesta del paciente, bueno, llama rápidamente y activa, si responde, no haces nada, ya vas igual y que llegue. Pero si no respondiera nada, empieces con la vía aérea que hemos charlado, ¿sí? Y haces todos los elementos para ver respiración y iniciación de la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Si esto mejora, generalmente se continúa con lo que significa la valoración del sistema cardíaco y empiezas las compresiones 15-2 o 30-2. Han visto que puede ser muy cambiante en cuanto a eso. No se preocupen mucho respecto a cuánto tienen que hacer. Ustedes tienen que ver, intentar de llegar a esto cuando está uno solo, porque como les he dicho, es bien fatigante y es bastante difícil. Y a veces no hay personas que sepan hacerlo adecuadamente. Bueno, por último, esta es la imagen que normalmente ustedes pueden encontrar en una lesión, especialmente en las lesiones por moto, porque hay mucha atrición, los atropellados
Hoy en día, felizmente, con esto del COVID, lo bueno, han disminuido los accidentes de tránsito porque ya la gente no corre tanto, pero de todas maneras sigue siendo algo que tú puedes encontrar. Sí, y generalmente estas cosas de trauma, esos son los famosos ojos de mapache, si se acuerdan, en las lesiones de base de cráneo, ¿sí? Que hay que ir viendo, ¿listo? Y las lesiones, nunca retiren un elemento o de percusión o de penetración en ninguna parte de la economía. Manténgalo hasta que llegue al hospital. Bueno, chicos, eso es el tema de hoy. Es una presentación un poquito somera y grande respecto a primeros auxilios. De todas maneras, esta presentación se las voy a publicar en el Classroom que he abierto para que ustedes lo tengan y lo vayan revisando. ¿Estamos de acuerdo?